Extraña es la noche en que surgen estrellas negras y extrañas lunas giran por los cielos, pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. La canción de Casilda, el rey de amarillo, primer acto. Cierro los ojos y veo al rey de amarillo moviéndose a través del bosque. Los hijos del rey fueron marcados. Se convirtieron en sus ángeles, en Carcosa, la perdida ciudad de ensueño. Quizás solo fueran visiones, memoria química, daño neuronal provocado por una época de alta intensidad destinado en tráfico de drogas. Pasé 4 años encubierto. Por eso los federales cuchichean cuando me ven venir. Los archivos de todo aquello siguen sellados, pero seguro que has oído hablar de mí. Rustin Cole, detective de homicidios, Hospital Psiquiátrico de North Shore, 4 meses. Sofía tenía 4 años. Estaba en el garaje jugando con su triciclo. Claire, mi mujer, y yo no pudimos soportarlo. Resentíamos que el otro siguiera con vida. Fui transferido de robos a narcóticos. Le vacié una 9 milímetros a un adicto al crack por inyectarle cristal a su hija. Cuando le tomaron declaración, dijo que trataba de purificarla. El fiscal me dio la oportunidad de no entrar en la cárcel. Mantén tu perfil, me dijeron. Serás nuestro drogata de confianza. Cuando una agencia necesitaba un narco encubierto, me usaban a mí. Y no había fecha de caducidad. En febrero de 1993, maté a 3 hombres del cártel en el puerto de Houston. Recibí 3 balazos en el costado y terminé en el Hospital Psiquiátrico de North Shore, en Lubbock, Texas. Tiene gracia. Me ofrecieron la pensión completa, la jodida lotería. Pero dije que no. Pedí que me trasladaran a homicidios en cualquier parte. Me debían unos cuantos favores y Luisiana es lo que tenían. Después de mucho tiempo, no conseguía dormir. Pesadillas, síndrome postraumático, los nervios agotados o lo que fuera. Elegí homicidios por algo que vi en North Shore, una cita de Corintios. El cuerpo no es solo un miembro, sino muchos, aunque son muchos en un solo cuerpo. Pienso en mi hija ahora, en todo lo que no deberá soportar, y a veces me siento agradecido. El doctor dijo que no sintió nada, cayó directa en el coma, y en algún lugar de esa oscuridad, ella se escabulló dentro de otra, una más profunda. Es una bonita forma de dejar este mundo, sin dolor, como una niña feliz. El problema con morir es que ya creciste. El daño está hecho y es demasiado tarde. Pienso en la arrogancia que se necesita para sacar un alma de la no existencia, convertirla en esta carne, forzarla a vivir en esta trituradora. En cuanto a mi hija, ella me evitó el pecado de ser padre.
Siempre he sabido lo que es real y lo que no. Así que cuando veía cosas, simplemente me dejaba llevar. En aquel tiempo las visiones me hacían pensar que estaba completamente loco, pero algunas veces pensaba que tenía línea directa con la verdad secreta del universo. ¿Pero qué es la verdad? Fíjate en todos esos fanáticos religiosos. Tienen que reunirse y contarse historias que violan todas las leyes conocidas del universo solo para sobrellevar el puto día. Han estado así desde que un mono vio el sol y le dijo a otro mono: el sol dice que me des tu parte del pastel. Las personas son tan frágiles que prefieren echar una moneda al pozo de los deseos que gastarla en una mala cena. Es la transferencia del miedo, del odio hacia sí mismos a un recipiente de autoridad. Es catarsis. El predicador absorbe su temor con su narración, y por eso es efectivo en proporción a la certeza que es capaz de proyectar. Eso reescribe ciertas vías en el cerebro, adormece el pensamiento crítico. Todos tenemos eso que yo llamo una trampa vital, esa certeza grabada en los genes de que las cosas serán diferentes, de que te mudarás a otra ciudad y conocerás a gente que serán tus amigos para el resto de tu vida. Te enamorarás, te sentirás realizado. Puta realización, puta clausura. Frascos vacíos para contener esta tormenta de mierda. No se ha cumplido nada, ni siquiera el final. Clausura, no. Nada acaba nunca. Freud escribió una vez una obra llamada Análisis terminable e interminable. Allí habla de la metapsicología de las brujas, en términos de domesticar los instintos para armonizarlos con el ego. Dice que el proceso de alcanzar tal armonía, de modo que el instinto ya no busque independientemente la satisfacción del ego, es esencialmente indescriptible. Y cita el Fausto de Goethe: después de todo, debemos llamar a la bruja para que nos ayude. Si lo único que mantiene a una persona decente es la expectativa de una recompensa divina, entonces esa persona es un pedazo de mierda, y me gustaría sacar a la luz a tantos de ellos como sea posible. Pronto te das cuenta de que toda tu vida, todo tu amor, tu odio, todos tus recuerdos, todo tu dolor, todo fue lo mismo. Fue todo parte del mismo sueño. Un sueño que tuviste dentro de una habitación cerrada con llave. El sueño sobre ser una persona. Y como casi todos los sueños, al final hay un monstruo. Anotaciones al informe de la policía de Luisiana sobre el caso del crimen ritual. Vermilion Parish, 1995. El 3 de enero, los detectives estatales de homicidios Martin Hart y Rustin Cole inician la investigación del asesinato de una prostituta, Dora Lange, de 28 años. Su cuerpo fue encontrado en un campo de caña de azúcar a las afueras de Herat.
Su cadáver estaba colocado contra un árbol, como si estuviera rezando. Su cabeza coronada con astas de ciervo y su cuerpo rodeado por celosías de ramitas, similares al cajón, trampas para pájaros. Ante la alarma social causada por los detalles del crimen filtrados a la prensa, se destinaron importantes recursos a la investigación, y la pareja de detectives, formada por Hart y Cole, encabezaron un nuevo grupo especial de investigaciones. En contra de la creencia popular, los asesinatos rituales son un fenómeno muy particular y marginal. Estadísticamente podrían considerarse por debajo del 1%. No obstante, cuando se produce algún tipo de crimen con elementos de esta consideración, se les presta la debida atención. Al principio, los esfuerzos del departamento se concentraron en el mundo de la prostitución callejera, pero la investigación pronto apuntaba a otras causas. Escudriñando en el pasado de Dora Lange, pronto se descubre una conexión con la desaparición de una niña unos años antes. Rustin Cole encontró información suficiente para confirmar que el crimen era obra de un asesino en serie. Creo que la conciencia humana fue un trágico paso en falso de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto separado de sí misma. Somos criaturas que no deberían existir de acuerdo a la ley natural. Somos cosas que funcionan bajo la ilusión de tener un yo, una acumulación de experiencias sensoriales, sentimientos, programada para asegurarse de que somos alguien, cuando en realidad no somos nadie. Quizás lo más honorable que podríamos hacer para nuestra especie sea negar nuestra programación, dejar de reproducirnos, caminar juntos de la mano hacia la extinción, la última medianoche de la humanidad, hermanos y hermanas que optan por no aceptar un trato injusto. El crimen de Dora Lange no era un caso aislado. La investigación de Cole y Hart va dejando al descubierto la implicación de algunos delincuentes marginales. Los testimonios conducen a una conocida iglesia evangélica que utiliza la obra de caridad de sus escuelas como reclamo para jóvenes en situaciones de indefensión. Cole presenta pruebas sobre la existencia de abusadores dentro de su estructura de poder. Estas parecieron poco concluyentes para el departamento. La ley de exención religiosa permite una fuerte rebaja fiscal y burocrática. No quedaban registros en firme, o estos se habían evaporado. Parece claro que algunos miembros de la Iglesia eran sospechosos, al menos, de diversos delitos de abuso y pederastia en el pasado. La Iglesia de Luisiana estaba encabezada por la dinastía de los Tuttle, la familia Tuttle, ni más ni menos. Recuerden este nombre. Están ligados a las altas esferas del poder político y económico, no solo en el estado de Luisiana. A los agentes Hart y Cole se les prohíbe explícitamente continuar investigando a la familia Tuttle. Pero hay algunos detalles que empiezan a obsesionar a Rustin Cole. Entre las pruebas, testimonios y otros elementos relacionados con el caso, se acumulan las referencias al Rey de Amarillo, a Carcosa y las Estrellas Negras. En 1895, el escritor estadounidense Robert W. Chambers tomó prestado el nombre de Carcosa de varios cuentos de Ambrose Bierce para su compilación definitiva, El Rey de Amarillo, un libro de relatos que hacen referencia a una siniestra obra de teatro. Su mera lectura conducía a la muerte y la locura, y ha inspirado a varias generaciones de autores que utilizaron la ciudad de Carcosa de manera similar en sus propias obras. Al parecer,
Carcosa es un lugar misterioso, antiguo y posiblemente maldito. Una descripción más precisa de su ubicación sería el de las orillas del lago Hali, una zona liminal, un portal entre dimensiones que podría ubicarse incluso en otro planeta o universo, cerca de Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Todo apuntaba a que el sádico cerebro detrás de los crímenes se hacía llamar a sí mismo el Rey de Amarillo, y en alguna parte de Luisiana había ubicado su propia versión retorcida de Carcosa. A finales de enero de 1995, el nombre de Reggie Ledoux aparece por primera vez durante la investigación. Ledoux había sido arrestado previamente como sospechoso de violación de una niña de 12 años, pero los cargos en su contra fueron retirados. Más tarde fue encarcelado por un cargo de tráfico de drogas no relacionado y se convirtió en compañero de celda de un prisionero. Ese prisionero era el marido de Dora Lange y le mostró a Ledoux fotografías de ella durante el tiempo en que estuvieron juntos. Cole tiene claro que Reggie puede estar relacionado con el asesinato de Dora Lange. En ninguno de los informes del caso constan los medios que utilizaron los detectives de homicidios para encontrar el paradero de Ledoux. Solo había una manera de llegar hasta él. Tengo un baúl metálico rojo en mi apartamento, con candado de código de seguridad analógico. Dentro hay armas y munición, mi vieja petaca y una botella de Jameson. Es algo que guardo solo por si algún antiguo caso vuelve a por mí. Necesitaré un par de semanas, volver a la calle, dejarme ver, hacer conexiones. Marty se preocupaba por el riesgo y tenía razón. Si me descubrían, me pegarían un tiro en la cabeza y luego seguirían con lo que estaban haciendo. Los cárteles son algo con lo que no se juega, y las bandas tampoco. Le hablé de un caso, un cartel para el que trabajé en la frontera. Tenían una rutina. Te ataban en una silla fijada al suelo para que no te pudieras mover. Te cortaban la cara hasta que quedaba la piel colgando, y después te la arrancaban. Te dejaban sin rostro y ponían un espejo frente a ti para que pudieras verte bien. Te cortaban la polla y los huevos, te las metían en la garganta hasta que morías ahogado o desangrado. Y todo esto mientras observabas. Así que sí, en cuanto a riesgos, una bala en la cabeza no está tan mal. Conozco un truco para simular los picos. No notarán nada. Uso tinta de pimienta. Irrita la piel. La hace parecer contusa. Nadie suele trabajar encubierto más de 11 meses. Yo estuve 4 años. Hacían lo que querían conmigo. Oh, sí. También voy a necesitar cocaína. Bastante. Al final encontramos el laboratorio de anfetaminas de Ledoux, perdido en mitad de los pantanos. Había esculturas de ramas y el mismo LSD que encontramos en Dora Lange. Todos pensamos que era el asesino de Dora. Todo el mundo parecía satisfecho. Teníamos a nuestro hombre. Pero allí encontramos algo terrible. El niño estaba desaparecido desde enero. Llevaba muerto menos de un día. La niña no había sido declarada desaparecida todavía. Era de Saint Landry. Estaba catatónica cuando la encontramos. ¿Por qué debo ser parte de la historia? Ya no quiero saber nada nunca más. Vivimos en un mundo en el que nada se resuelve. Antes de que Marty le volara la cabeza, Ledoux dijo que el tiempo era un círculo plano. Todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos lo repetiremos una y otra vez. Y ese pequeño niño y esa niña estarán en esa habitación una y otra vez, para siempre.
En la psicopatología de la vida cotidiana, Freud habla de religión y mito, y dice que la visión mitológica del mundo no es más que psicología proyectada en el mundo externo, lo cual concuerda con la idea de Metzinger de que el yo no existe como algo real en el mundo. Es una manifestación fenomenal de la experiencia de la conciencia, de modo que el asesino está creando un tapiz cuando mata para proyectar su propio yo interior en la realidad del mundo exterior. Es la construcción de una realidad sobrenatural. Está destinada a ser transformada una vez más por la ciencia en la psicología del inconsciente. Así se podrían explicar los mitos del paraíso y la caída del hombre, de Dios, del bien y del mal, de la inmortalidad, etc., y transformar la metafísica en metapsicología. En la eternidad, donde no existe el tiempo, nada puede crecer, nada puede llegar a ser, nada cambia. Por eso la muerte creó el tiempo, para cultivar las cosas que matará. Reggie Ledoux había asesinado al menos a 3 personas, la víctima del ahogamiento, Lange y el niño. Su muerte fue un éxito para todo el departamento. Se publicaron bastantes titulares en la prensa. Marty obtuvo una promoción. Yo tuve una mención por valentía, tan solo porque Marty insistió. Las cosas se calmaron durante un tiempo. Pero existe algo a lo que llaman la maldición del detective. Cuando la respuesta está justo ante ti y tú solo ves todo lo demás. Diecisiete años después, los detectives Thomas Papania y Maynard Gilbough entrevistaron a Cole y Hart por separado. Ambos estaban retirados del servicio. Cole parecía algo trastornado. Divagaba. Le hicieron preguntas sobre el caso de Dora Lange. Hart y Cole llevaban 10 años sin hablarse después de una pelea en 2002, en la que llegaron a las manos en la puerta de la comisaría. A Cole se le muestra una fotografía de otra niña cuyo cuerpo fue encontrado posando de manera similar a Lange. Papania y Gilbough quieren saber cómo pudo haber atacado de nuevo el asesino si había sido capturado en 1995. Lo más evidente era que se trataba de un imitador, aunque las sospechas también recaían sobre Cole. Pero Cole tenía su propia teoría. Poco después del interrogatorio, le confesará a Marty que lleva años investigando el caso por su cuenta, obsesionado con la familia Tuttle, y la mención de uno de los testigos sobre un extraño individuo con la cara manchada de verde y la parte baja del rostro marcada por una cicatriz. El monstruo verde del espagueti. Así había llamado una niña de unos 9 años a alguien o algo que la perseguía en el bosque. Cole había dedicado su tiempo a vigilar al reverendo Billy Lee Tuttle, cabeza de la iglesia de Luisiana, hijo del poderoso Sam Tuttle, líder del culto de los Tuttle y primo del senador de Luisiana, Edwin Tuttle. Esa familia se había preocupado de establecer una relación de conveniencia con las fuerzas de seguridad estatal, además de numerosas obras de caridad durante más de una década. No podían hacer nada contra ellos sin pruebas. Cole admitió haber robado en 2 de las casas del reverendo Billy. Estaba convencido de que podía encontrar algo, y lo encontró.
Vigiló durante semanas todos sus movimientos para obtener pruebas de su complicidad y finalmente encontró una caja de seguridad con fotografías y una cinta de vídeo del sacrificio ritual de una de las jóvenes que habían muerto en circunstancias similares a Dora Lange, Mary Fontenot. Su caso había sido archivado. Poco después del robo de su caja de seguridad, el pastor Tuttle fue asesinado. Una de las sirvientas de los Tuttle había trabajado para Sam, el cabeza de familia, cuando todavía vivían en Vermilion Parish. Ella recuerda a un niño con cicatrices, uno de los nietos ilegítimos de Sam Tuttle, de su otra familia, la que llevaba el apellido Childress. Su hijo, Billy Childress, solía llevarse a jóvenes vírgenes que se acercaban a las misiones de la iglesia de Luisiana. Era su pasatiempo, pero en más de una ocasión, retozar no era lo único que hacía. Al mismo tiempo, Marty descubre que un viejo conocido, Steve Geraci, había sido el agente encargado de la desaparición de Mary Fontenot. Para ganarse el favor de los Tuttle, Geraci había hecho desaparecer algunos de los archivos que los incriminaban. Rust y Marty le obligaron a ver la cinta de vídeo. Poco después encontraron la aguja en el pajar. Marty recordó la fotografía de una casa recién pintada de verde, la que conducía al verdadero monstruo, Errol William Childress. ¿Conocéis Carcosa? El que devora el tiempo. Su túnica es un viento de voces invisibles. Regocijaos. La muerte no es el final. Entra, pequeño sacerdote, a tu izquierda. Toma el camino al altar. Bienvenido a Carcosa. Tú no sabes lo que me hicieron. Lo mismo que yo le haré a todos los hijos e hijas del hombre. Le diste la bendición a Reggie, mis acólitos, testigos de mi viaje. No estoy avergonzado, ¿sabes? Ven a morir conmigo, pequeño sacerdote. Errol era el nieto de Sam Tuttle, hijo de uno de sus bastardos, probablemente el líder y mantenedor del culto que los Tuttle habían iniciado hace tantos años. Cuando era niño, su padre abusó de él en múltiples ocasiones. Es posible incluso que en alguna de sus depravaciones le quemara la parte inferior del rostro, dejando una marca bastante notable de cicatrices en la barbilla. A medida que creció, se incorporó al culto de sus ancestros. Durante aquellos años empezó a desarrollar el delirio de Carcosa. Añadió una forma distorsionada de las creencias del culto original, que mezclaba los rituales de los Tuttle, el vudú, la santería y los sacrificios, en buena parte relacionados con la desaparición de niños y prostitutas por todo el estado. Errol había aprovechado su trabajo en las misiones de caridad y sus conexiones con la iglesia para moverse y pasar desapercibido. Cuando conoció a Reggie y Dewald Ledoux, de algún modo les convirtió en adeptos de su nueva religión, Carcosa y las estrellas negras. Todas las referencias que Errol había acumulado durante su vida tomaban ahora forma en el culto del Rey de Amarillo. Rust y Marty encontraron el refugio de Errol en las inmediaciones de una antigua propiedad de los Tuttle. Lo que vieron allí no quedó del todo reflejado en los informes policiales, pero los detalles de la investigación eran estremecedores.
Errol vivía en una enorme casa destartalada con su hermanastra discapacitada. Mantenía con ella algún tipo de relación incestuosa. El cadáver de su padre fue encontrado en una de las habitaciones, atado a una cama, donde aparentemente se le había mantenido vivo y bajo tortura durante años. Junto a la casa, un enorme jardín rebosante de maleza revelaba lo que Errol había bautizado como Carcosa, el lugar escogido por los Tuttle para algunos de sus rituales durante años. Allí se encontraron pruebas suficientes para demostrar una larga tradición de sacrificios. Montañas de ropa infantil, huesos humanos y toda la parafernalia del culto del Rey de Amarillo. Errol fue finalmente abatido tras enfrentarse a Cole y Marty. Tuvieron que pegarle 3 tiros, el último en la cabeza. Los 2 primeros ni siquiera le hicieron caer al suelo. Pero ambos quedaron gravemente heridos, especialmente Rust, que fue trasladado con urgencia al hospital con pronóstico reservado. Tras el estudio de todos los informes, podemos concluir que tan solo Errol y Sam Tuttle fueron desenmascarados por aquellos crímenes. Las pruebas confirmaron que Errol había abusado sexualmente y asesinado a decenas de niños y jóvenes desaparecidos por todo el estado. No hacía falta más. Probablemente había jugado un papel directa o indirectamente en la desaparición y asesinato de Mary Fontenot. Pero alguien pidió que el caso se enterrara lo antes posible y ya tenían a su culpable. Errol conoció a Dora Lang en la tienda itinerante de la Iglesia del Renacimiento. Más tarde, ese mismo invierno, comenzó a drogarla, torturarla y abusar de ella, y finalmente la mató. Con la ayuda de Reggie Ledoux, arrastraron y decoraron su cadáver al pie de un árbol, como una pieza sacrificial, en ese campo de caña de azúcar dejado de la mano de Dios. Errol era un asesino en serie despiadado, enigmático y trastornado, de notable envergadura y fuerza. Era mucho más inteligente de lo que dejaba entrever. Probablemente fuera autodidacta. Su casa estaba llena de libros, entre los cuales se encontraron varios ejemplares raídos del Rey de Amarillo y las obras de Ambrose Bierce. En 2005, después del huracán Katrina, Errol secuestró y asesinó con éxito a un número indeterminado de víctimas. El caos generalizado y la falta de medios dejó a la policía desbordada. Su última ola de asesinatos no se registró hasta 2012, cuando mató a una mujer y la dejó en Lake Charles de manera similar a Dora Lang. Lo que más atormentó a Rust con los años no eran los crímenes que sabíamos que Ledoux y Errol habían cometido. Lo peor, lo terrible, era todo lo que no sabíamos. En 2014, el escritor y guionista Nick Pizzolatto fue entrevistado por Entertainment Weekly en relación con el éxito de su última serie para HBO, True Detective.
Durante aquella entrevista le preguntaron en qué se había inspirado para crear los personajes y el entorno de la serie, si había alguna referencia en la historia de Hart y Cole. Pizzolato sugirió al entrevistador que buscara en Google satanismo, escuela primaria y Luisiana. Los primeros resultados apuntaban a una historia terrible, la de la iglesia de Hosanna. En Tangipahoa, al norte de Nueva Orleans, la iglesia de Hosanna fue una de las congregaciones más exitosas. Su pastor en ese momento, Louis LaMonica, se convirtió en una figura respetada y querida por la comunidad. En muy pocos años, la influencia y expansión de esta iglesia evangélica tuvo resultados notables. Aún se recuerda con orgullo cómo aquella congregación se propuso convertirse en lugar de peregrinación. Pero 30 años después, el hijo y sucesor de dicho predicador, Louis LaMonica Jr., y 8 miembros de la iglesia de Hosanna, incluidos su esposa Robin y un ayudante del sheriff de 24 años, Christopher Labatt, fueron acusados de ser miembros de una red pedófila satánica que llegó a violar hasta 25 niños y a sacrificar incalculables animales. LaMonica Jr., operario de maquinaria pesada hasta que fue elegido pastor en 1993 tras la muerte de su padre, afirmó que el abuso comenzó en 1999 y terminó en 2003, momento en que se cerró la iglesia de Hosanna por su disminución de feligreses, aunque la policía cree que los rituales podrían haber seguido en las casas particulares de sus miembros. Según parece, a mediados de abril de 2005, la policía recibió una llamada de Nicole Bernard, de 36 años, advirtiéndoles de que había huido de la ciudad para salvar a su hijo de sufrir abusos. Al día siguiente, el mismo LaMonica Jr. se personó en la oficina del sheriff y confesó de la nada que durante más de 5 años, él y otros miembros de la iglesia habían abusado sexualmente de niños y niñas de edades comprendidas entre 1 y 16 años, y que les habían enseñado incluso a mantener relaciones sexuales entre ellos y con animales. Muchas de las víctimas eran los propios hijos e hijas de LaMonica y del resto de abusadores. El pastor simplemente se presentó en comisaría y dijo querer confesar sus pecados. El capitán Stuart Murphy fue uno de los encargados de tomarle declaración. Le llamaron a él porque se le daban bien los interrogatorios. Se trataba de un caso de abuso, algo desgraciadamente demasiado habitual, y el capitán esperaba un interrogatorio rutinario de entre 30 o 40 minutos. Pero el testimonio de LaMonica dejó en shock a la mayoría de los presentes. Algunos de los agentes no pudieron escucharlo al completo. En los registros policiales posteriores se encontraron varias cintas de vídeo y fotografías que plasmaban con todo detalle los hechos ocurridos. Los rituales se perpetraron en lo que se llamó la habitación, una estancia destinada a los jóvenes de la iglesia. 6 adultos se ponían en fila, hombro con hombro, y practicaban actos sexuales con sus hijos u otros niños que se habían portado mal. La única regla era que no habría ninguna penetración o lesión. En sus declaraciones, LaMonica describía alguno de estos rituales. Todo comenzaba como un servicio religioso aparentemente normal, pero se realizaba con música que él mismo denominó satánica. Llenábamos todo de velas en candelabros rojos y negros. En el centro del círculo pusimos a una niña. Era muy pequeña. Cuando el agente le preguntó su edad, LaMonica solo supo contestar que tendría aproximadamente 1 año. Don Wall, asistente del fiscal del distrito, también declaró que las denuncias de abuso infantil eran frecuentes en ese estado, pero nunca en sus 30 años en el cargo había leído testimonios como los del caso de la iglesia de Hosanna. En Estados Unidos, cuando se reporta la desaparición de un niño, la ley federal requiere que sea registrada en el Centro Nacional de Información Criminal del FBI. En uno de los últimos informes, de 2022, se establece la cifra de 359.094 menores reportados como desaparecidos solo en los Estados Unidos. La hipótesis de muchos de los investigadores es que existen numerosos casos que no llegan a denunciarse.
Hay muchas asociaciones y fundaciones dedicadas al apoyo y denuncia de abusos y desaparición de menores a nivel internacional. Según los datos de la NCMEC, el 91% de los niños desaparecidos suelen huir de una situación conflictiva en su entorno familiar o cercano. Sienten que se encuentran en peligro. En el año 2020, 1 de cada 6, probablemente, fue víctima de tráfico sexual. El poeta, artista y filósofo libanés Khalil Gibran escribió una vez: «Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerles semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad». Hay algo en la historia de Marty y Rust que llamó la atención de toda una generación de telespectadores. Una de las frases de la serie, la que hablaba de ese círculo infinito de tormentosa existencia, a menudo se relaciona con la hipótesis del eterno retorno, que afirma que dado que hay una probabilidad de que un mundo idéntico al nuestro se dé, siendo nuestro mundo la prueba evidente de que dicha posibilidad existe, si el espacio es finito y el tiempo infinito, nuestra existencia se repetirá un infinito número de veces. Si las premisas son ciertas, y ninguna es descabellada desde el punto de vista de la física teórica, la conclusión se sigue de forma necesaria. Esta concepción circular del tiempo es calificada por Nietzsche como una idea asfixiante, que infunde un terror paralizante en quien la piensa, el más pesado de los estados de consciencia. En contra de la extendida concepción popular de que esto era un nihilismo pesimista, Nietzsche proponía una respuesta enérgica y vitalista ante el pesar de la idea. Mi fórmula para expresar la grandeza en el ser humano es el amor fati, no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo se trata de soportar lo necesario, menos aún de disimular que se soporta. Se trata, al fin y al cabo, de amarlo. Every day is a struggle. Every day is a trial. Every day is a failure. I have to walk another mile. Hubo un tiempo, cuando vivía en Alaska, en el que solía inventar historias sobre las estrellas. Allí, bajo el cielo nocturno, me recostaba y miraba hacia arriba. No teníamos televisión. La primera vez que vi una tenía 17 años. Así que no había mucho que hacer, excepto caminar, explorar, mirar las estrellas e inventar historias. Cuando desperté en esa habitación de hospital, en mitad de la noche, todos los días miraba por la ventana a esas mismas estrellas y pensaba, solo hay una historia, la más antigua, la luz contra la oscuridad.
a mouth bite and a gun to the throat, feeling like a wing-clipped kite floating in a boat. I'll go where the north winds blow. And is it your breath that I feel, causing a chill to my neck? Do you cause me to kneel, feeling I'm just a speck? Oh, the heavy north winds will blow. As you make the bed, so you must lie. As you make the bed, so you must lie. As you make the bed, so you must lie.